Salut à tous, bienvenidos de nuevo a mi canal. En el primer vídeo hablé, entre otras cosas, du présent continu, del presente continuo, y he decidido prolongar un poco el tema haciendo una comparación entre el presente continuo y el gerundio. Muchas veces tenéis dudas en cuanto a la utilización de estos dos tiempos verbales. Entonces, lo primero, voy a recordar brevemente aquello que dije sobre el presente continuo en el vídeo anterior. Entonces, lo que dije es que el presente continuo es un tiempo muy útil porque el verbo de la acción de este tiempo verbal está en infinitivo, ¿vale? No lo tenéis que conjugar, con lo cual si estáis manteniendo una conversación con alguien en presente del indicativo normal, y usáis un verbo irregular y ya no recordáis cómo se conjuga este verbo, pues simplemente construís la frase en presente continuo de tal manera que tendréis que decir el verbo en infinitivo, entonces no tendréis problema. Entonces la estructura era la siguiente, era el verbo être conjugado más la estructura en train de más un verbo en infinitivo. Entonces en el ejemplo, je suis en train de lire un livre, pues estoy leyendo un libro, ¿vale? Entonces como podéis ver, el verbo lire, leer, está en infinitivo, es lo que acabo de decir, ¿vale? No está conjugado el verbo. Entonces pues este tiempo verbal es muy útil para salir de un apuro pues, a la hora de hablar con alguien, ¿vale? Ahora vamos a entrar en el tema de hoy, que sería el gerundio y la diferencia que hay entre el gerundio y el presente continuo a la hora de usar estos dos tiempos. Entonces, nos vamos a centrar en la construcción del gerundio, ¿vale? En su formación. Para la formación del gerundio tenemos dos elementos. Tenemos la preposición en más un participio presente, ¿vale? Esos son los dos elementos fundamentales. Ahora nos vamos a centrar en la construcción global del gerundio. Y el ejemplo que he puesto es el ejemplo del verbo prendre, ¿vale? Coger o tomar, que es un verbo irregular. Entonces, la construcción del gerundio la he dividido en 4 categorías: A, B, C y D. Entonces, en la categoría A o en el apartado A, ¿qué he hecho? He cogido el verbo prendre y lo he conjugado con nosotros en presente del indicativo, lo que nos da nous prenons. A partir de ahí, elimino la terminación de nosotros, que sería ONS, con lo cual, en el apartado B, lo que podéis ver es que lo que me queda es el radical o la raíz del verbo. Bueno, pues a esta raíz lo que tengo que hacer es añadir ANT, ¿vale? Como resultado nos da prenant. Bueno, pues prenant, eso es el participio presente del verbo prendre, ¿vale? Ahora, en el apartado D, ¿qué he hecho? Pues he añadido la preposición en delante, lo que nos da en prenant. Pues ahí ya tenéis el verbo construido en gerundio. Entonces, normalmente todos los verbos se conjugan con esta manera de proceder. Pero, por ejemplo, tenéis algunos verbos que son irregulares, como por ejemplo être. Este pues va a su bola por completo, ¿vale? No se somete a estas reglas. Y tiene un gerundio pues irregular, pues, si podemos decir, ¿vale? Entonces tenéis en étant, ¿vale? Y con el verbo avoir también pasa lo mismo. Tiene un gerundio que va un poco a su bola. Entonces tendríamos en ayant, ¿vale? Entonces ya sabéis. El verbo être y avoir, el gerundio de estos dos verbos, os lo tenéis que aprender de memoria. Y luego ya por último, pues lo importante sobre todo es el uso du gerundif, el uso del gerundio, ¿vale? Lo que expresa. Bueno, pues este apartado lo he dividido en dos partes. El apartado A y el apartado B. Como podéis ver, en el apartado A lo que expresa el gerundio es la manera, el modo en el que ocurren las cosas o el modo en el que hacéis las cosas. Entonces, en el ejemplo he puesto je me suis blessé en travaillant, que significa yo me he herido trabajando. ¿Ok? Entonces, claramente esta frase lo que expresa es el modo en el que yo me he herido. ¿Ok? Entonces en el apartado B
pone la simultaneidad. Entonces, básicamente lo que tenemos son dos acciones simultáneas. Entonces, je regarde la televisión en buvant une bière, pues veo la tele bebiendo una cerveza. Entonces, claramente lo que estáis viendo ahí es que hay dos acciones simultáneas. Entonces, simplemente, ¿cuándo tenéis que usar el gerundio? Pues lo tenéis que usar cuando la frase que vais a construir, la frase que vais a expresar, tiene esas dos condiciones. ¿Vale? Podéis usar el gerundio siempre y cuando vuestra frase expresa el modo en el que decide una cosa, o en el que ocurre una cosa, o la simultaneidad. Si vuestra frase no cumple esas dos condiciones, entonces tenéis que construir la frase en presente continuo. ¿Ok? Y nada más. Espero que ha quedado bien claro. Y bueno, pues solo decir que no sé si os habéis dado cuenta que en el primer vídeo, cuando presenté el canal, ¿vale? Dije que el canal se llamaba Français Vite Bien Fait. Bueno, pues claro, el nombre del canal lo he cambiado porque me di cuenta de que este nombre se parece muchísimo a un libro de texto que suelo usar habitualmente. Y parece como un plagio feo ahí que he hecho, ¿no? Entonces pues he cambiado el nombre del canal. Espero que no volveré a hacerlo. Y ya está, nada más. Y ya nos vemos pronto. Salut a tous y a bientôt.